El día que un matón me arrojó ácido en la cara, mi mamá estaba en la ceremonia de mayoría de edad de mi prima. Irónicamente, también era mi cumpleaños. Agonizando, le envié a mi mamá un mensaje de voz desesperado pidiendo ayuda. Ella respondió: deja de jugar estos juegos para llamar la atención. No me engañas. Esa misma noche, llamaron a mi mamá al trabajo para encargarse de un caso que involucraba el cuerpo de una mujer. El cuerpo estaba irreconocible y sus extremidades estaban mutiladas. Durante 3 días y noches consecutivas, mi mamá dedujo que la víctima había sufrido un abuso indescriptible y había muerto en total desesperación. Maldijo la crueldad del asesino. Lo que no se dio cuenta fue que la mujer muerta era yo, la hija que ella odiaba. Encontraron mi cuerpo 3 días después en un montón de basura en el mercado. Apestaba tanto que un perro callejero que buscaba comida empezó a ladrar como loco. Un oficial de patrulla que pasaba, alertado por el ruido, descubrió el cadáver desfigurado. Rápidamente, la policía local formó un equipo especial dirigido por mi madre, Jennifer Cooper. Cuando mi mamá llegó a la escena del crimen, parecía alterada. Su equipo, consciente de que había tomado un día libre personal, murmuró: disculpas, capitana Cooper. Sabemos que estaba de permiso por la ceremonia de mayoría de edad de su hija, pero este caso es grande y usted es la mejor que tenemos. La expresión de mi mamá se suavizó ligeramente, pero no aclaró que en realidad había estado en la ceremonia de su sobrina, Kelly Butler, no en la de su hija. Ella trataba a Kelly como si fuera suya. A pesar de su amplia experiencia, mamá parecía pálida y muy seria en la escena. Parece que pasó por el infierno antes de morir, murmuró mamá, examinando las heridas del cuerpo. Su rostro se torció de ira mientras escupía: desgraciado. Tan malditamente cruel. Ahí estaba yo, observando en silencio mi propio cadáver. Incluso como espíritu, los recuerdos de mi tormento final me trajeron dolor y miedo. En ese momento, un experto forense se acercó con una expresión sombría mientras compartía los últimos hallazgos con mi mamá. Se desangró por el hígado, dijo, titubeando. Sus huellas dactilares fueron destruidas. Identificarlas será difícil. Mi mamá hizo una pausa, su mente regresó a un caso similar de hace unos meses. Recientemente hubo un caso como este fuera del estado. Mismo modus operandi, dirigió a uno de su equipo. Charlie, investiga eso. De pie allí, como espíritu, observando a mi mamá trabajar tan intensamente, no pude evitar pensar: mamá siempre ha sido la persona a la que admiré toda mi vida. Los detectives no habían encontrado mucho, ya que esta no era la escena primaria. Finalmente, a unos 300 metros del vertedero, se encontraron con un pastel aplastado en el suelo, su glaseado estropeado. Probablemente de la víctima, adivinó uno de los policías. Mi mamá se mordió el labio, sacó su teléfono, vaciló, pero finalmente hizo la llamada. Todo lo que obtuvo fue una señal de ocupado. Colgó rápidamente, su rostro oscurecido mientras murmuraba: ¿dónde demonios está Jasmine? Andando por ahí. Ni siquiera se presentó a la ceremonia de Kelly. Se está volviendo más grosera cada día, ignorándome por completo. De repente, me abrumó la tristeza. Me di cuenta entonces de que mi mamá había olvidado que la ceremonia de Kelly era en mi cumpleaños. En ese cumpleaños, mi mamá se había ido con Kelly justo delante de mí, sin molestarse siquiera en decir una palabra. Envolvieron mi cuerpo y lo llevaron de vuelta a la comisaría. Será difícil identificarla. La comparación de ADN podría tardar días, mencionó el experto forense. Mi mamá asintió, se quitó los guantes después de una búsqueda infructuosa y regresó con el equipo. Charlie miró mi rostro arruinado y dijo con tristeza: capitana Cooper, la familia de la víctima debe estar destrozada. Tenemos que atrapar al bastardo que lo hizo. Mi mamá mantuvo el rostro serio. Charlie continuó: pero, capitana Cooper, con sus habilidades, apuesto a que este caso se resolverá en poco tiempo. Acostumbrada a los elogios, mi mamá simplemente instó a Charlie a acelerar la revisión de archivos de casos similares fuera del estado. Desde la infancia, sabía que mi mamá era una excelente policía. Desde que puedo recordar, siempre estaba enterrada en casos en la comisaría. Su foto aparecía a menudo en las noticias por sus avances. La llamaban una genio. Gran parte de mi infancia la vi en la televisión con su uniforme de policía. Se veía tan formidable que la admiraba. Frente a los reporteros, ella afirmaba con calma: nuestro trabajo es proteger al público. Por favor, confíen en nosotros. Me preguntaba: mamá, ¿qué sentirás cuando descubras que es mi cuerpo? ¿Te pondrás triste por mí? Probablemente no. Aún recuerdo cuando gritabas mientras me estrangulabas: desearía que hubieras muerto tú. Tarde en la noche, Charlie notó el estrés de mi mamá e intentó aliviar el ambiente. Está bien, capitana Cooper, déjenoslo a nosotros. Debería irse a casa con su hija. Hoy es su día especial. Mi mamá envió un mensaje, una sonrisa se esparció involuntariamente por su rostro. Ella corrigió casualmente: no es el día especial de mi hija. Es el de mi sobrina. Está esperándome para la cena. Con eso, se fue rápidamente. Quedándose atrás, Charlie murmuró torpemente: así que su sobrina es la que a veces trae comida aquí. ¿Por qué nunca habla de su hija? Tenía la misma pregunta, pero tristemente, morí antes de encontrar respuestas.
Había pasado una semana desde que desaparecí, y sin embargo, mi mamá actuaba como si nunca hubiera existido. Irónicamente, fue Kelly quien primero notó que faltaba. Tía Jennifer, Jasmine no ha estado en casa en días. ¿No crees que le haya pasado algo?, preguntó Kelly tímidamente, luciendo especialmente vulnerable con su vestido blanco. Mi mamá le dio a Kelly una cálida sonrisa que nunca me había mostrado a mí. No te preocupes por esa chica desalmada. Incluso se saltó tu ceremonia de mayoría de edad. Probablemente esté por ahí, divirtiéndose. Estoy aquí para ti, tal como tu mamá quería que estuviera, antes de que falleciera. Los ojos de Kelly rápidamente se llenaron de lágrimas. Abrazó a mi mamá y susurró entre sollozos, lo sabía. Eres la mejor para mí, tía Jennifer. Mi mamá la abrazó de vuelta, calmándola con dulzura. Eres mi favorita, Kelly. Viéndolas, mi corazón se rompió. Estaba ahí, viendo el amor maternal que nunca recibí siendo dado a otra persona. Mi papá había muerto cuando era muy joven, en la escuela secundaria. La hermana mayor de mi mamá, María, la mamá de Kelly, murió de una grave enfermedad. En su lecho de muerte, María confió a Kelly a mi mamá. Después de eso, mi mamá trajo a Kelly a casa y me hizo mudarme de mi habitación para que Kelly pudiera tenerla. Me resistí a este nuevo arreglo. No quería mudarme. La paciencia de mi mamá se agotó rápidamente. Me dio 2 bofetadas en la cara. El odio en sus ojos me detuvo incluso de cubrir mi mejilla ardiente. Jasmine, ¿crees que puedes desafiarme ahora, Haz lo que te digo. No me hagas echarte, advirtió mi mamá. Aquella noche, lloré hasta quedarme dormida en el oscuro y húmedo sótano, casi asfixiándome con mis sollozos. Al día siguiente, mamá vio mis ojos hinchados y no mostró ninguna preocupación. En ese momento, lo supe con certeza. Mamá realmente me odiaba. Salí de mis recuerdos. Todo lo que sentí fue dolor. Kelly le entregó a mamá un certificado, sonriendo con orgullo. Tía Jennifer, mira esto. Gané el primer lugar en el concurso de oratoria. Genial, ¿verdad? Los ojos de mamá se iluminaron con puro afecto. Examinó el certificado y luego plantó un gran beso en la mejilla de Kelly. Cariño, eres increíble. Realmente eres mi niña buena. Kelly se detuvo, y su sonrisa se iluminó aún más. Tía Jennifer, no sería quien soy hoy sin ti. ¿Puedo llamarte mamá? Mamá pareció sorprendida pero conmovida, con los ojos llenos de lágrimas. Oh, querida, por supuesto que puedes. Kelly mordió su labio, luciendo un poco ansiosa. ¿Pero qué hay de Jasmine? Ella es tu hija de verdad. ¿No se molestará? Mencionar mi nombre nunca traía una sonrisa al rostro de mamá. Se burló. Ni siquiera me llama mamá. ¿Qué clase de hija es? Bien podría estar muerta, por lo que me importa. Pensé para mí misma, mamá, has cumplido tu deseo. Ver a mamá y Kelly abrazarse me destrozó. Mamá, fuiste tú quien me apartó, reflexioné. Debí haber visto este día venir. Desde que Kelly se mudó, había estado interpretando el papel de la buena hija que yo nunca pude ser. Encantó a mamá, la llevó de compras e incluso le llevaba comida a la estación cuando mamá estaba demasiado ocupada para llegar a casa. Kelly encajaba mucho mejor en el rol de hija de mamá que yo. La noche se alargaba con el viento frío, resonando mi soledad. Flotaba a la deriva. Me preguntaba, ¿acaso mamá dedica un momento a pensar cómo pasé mi cumpleaños? En los últimos días, la estación había estado a plena capacidad con el caso de Jane Doe. Mamá estaba enterrada en trabajo, sin poder llegar a casa mientras Kelly estaba fuera en un viaje de estudios. No había nadie para llevarle comida. Una noche tarde, mientras Charlie repartía bocadillos al turno nocturno, bromeó, no hay entrega de comida de tu sobrina hoy, Y oye, Capitán Cooper, nunca he visto a tu hija por aquí. La estás escondiendo para que no nos la robemos. Mamá dejó de alcanzar su bocadillo y frunció el ceño. No menciones a esa mocosa. Solo hablar de ella me molesta. Charlie, sin darse cuenta de su irritación, siguió hablando. Capitán Cooper, escuché que perdiste una promoción hace mucho porque estabas embarazada. Nunca tuviste otra oportunidad, ¿verdad? ¡Qué lástima! Golpeó su puño contra la palma, tratando de animarla. ¿Quién sabe? Tal vez resolver este caso finalmente te consiga esa promoción. Mamá lo miró, molesta. Concentrémonos en el caso, ¿de acuerdo? Deja la charla o puedes olvidarte de cualquier promoción. Estaba parada junto a mamá, riéndome para mis adentros. Pensé, mamá, si mi muerte de alguna manera asegura la promoción que siempre has querido, tal vez valga la pena. Al menos compensaría todos esos años en que me criaste. Aunque fuiste todo menos un modelo de madre. Tal vez porque mi nombre salió a colación, mamá sacó su teléfono y marcó mi número. No se había molestado en guardarlo con una nota especial. En contraste, el número de Kelly estaba fijado en la parte superior de sus contactos, con un emoji de corazón junto a su nombre. Cuando mi teléfono no conectó, mamá rápidamente perdió la paciencia. Guardó su teléfono en su bolso, maldiciendo en voz baja. Maldita sea. Ha estado fuera por días sin decir una palabra. ¿Qué está haciendo? ¿Vendiendo su cuerpo? Pero con esa cara amargada, ningún hombre la querría. Una perra. Siempre causándome problemas. No pude evitar esbozar una sonrisa amarga, pensando, ¿mamá, realmente me despreciabas tanto?
Bueno, no tendrás que verme nunca más. Eso debería hacerte feliz. Los otros oficiales nunca habían visto a mamá desquitarse así, especialmente sobre su propia hija. Intercambiaron miradas incómodas, manteniéndose en silencio mientras el único sonido era el de las hojas de papel pasando en la sala. A las 2 de la madrugada, el caso finalmente se resolvió. Warren, el médico forense, luciendo exhausto, se acercó a mamá con un montón de papeles, listo para compartir los últimos hallazgos. Hay múltiples heridas en la víctima, explicó con la voz cargada de asco. También encontramos un collar. Parece que el asesino se lo quitó a la víctima y lo escondió en su cuerpo. Mamá parecía ausente, fijándose en el collar de la foto como si no hubiera oído nada. Al acercarme, lo reconocí. Era el collar de plata que había llevado desde la infancia, grabado con mi nombre. Fue un regalo de mi papá antes de que falleciera. Mamá agarró la foto con fuerza, con las manos temblando. ¿Estamos seguros de que este collar pertenecía a la víctima? Absolutamente. Estaba bien escondido. Casi lo paso por alto. Y por los huesos de la pelvis, la víctima no tenía más de 20 años. ¡Qué tragedia!, dijo Warren, visiblemente enojado. El resto del equipo murmuró su simpatía por la joven víctima. Charlie notó el intenso enfoque de mamá en la foto y se acercó para mirar más de cerca. Pronto notó algo. Frunciendo el ceño, preguntó, ¿hay escritura en esto? ¿Y ese? ¿Qué significa eso? Eran mis iniciales. Jasmine Cooper. Mamá se levantó de un salto de su asiento, su rostro pálido como la muerte mientras murmuraba, imposible. Esto no puede estar pasando. Reconoció ese collar único. Los demás la miraron, desconcertados por su reacción. Mamá sacó su teléfono de nuevo y marcó mi número, esperando mucho más esta vez. Se mordió el labio casi hasta el punto de sangrar, solo para encontrarse nuevamente con una señal de ocupado. Capitán Cooper, ¿qué está pasando? ¿Conoce a la víctima?, preguntó alguien. Con los labios apretados, mamá se acercó a Warren y exigió, ¿cuándo tendremos los resultados de ADN? Su voz temblaba y sus piernas se sacudían como si estuviera a punto de colapsar. ¿Cómo podría ser ella? Esto tiene que ser algún tipo de broma macabra. Sí, tiene que ser una mentira, exclamó, su voz elevándose. Su comportamiento frenético comenzó a asustar a todos a su alrededor. Mamá, siempre he sido honesta contigo, pensé. De repente, la oficial Anna irrumpió en la habitación, anunciando, tenemos los resultados. Agarrando la mano de mamá con fuerza, Anna anunció, Capitán Cooper, tenemos los resultados de ADN. La víctima es una joven llamada Jasmine Cooper. Mientras los oficiales aplaudían, mamá cayó al suelo con un fuerte golpe. Su uniforme estaba desaliñado, su gorra cayó al suelo y sus labios temblaban incontrolablemente. ¿Cómo puede ser? No. Estás mintiendo, ¿verdad? Arrancando el informe de ADN de las manos de Anna, gritó, ¿me estás mintiendo? ¿Tú y Jasmine están tratando de engañarme? De verdad, están jugando con fuego. ¿Por qué te mentiría, Capitán Cooper? Anna parecía completamente desconcertada. Este es el último informe de ADN, directamente del laboratorio. He estado esperando por él. Capitán Cooper, usted conocía a Jasmine, ¿verdad? Charlie, que había escuchado mi nombre antes, fue el primero en darse cuenta de que algo andaba mal. Respiró hondo y con cautela, le preguntó a mamá, Jasmine era tu hija, ¿verdad? La oficina se quedó en silencio, solo se escuchaba la respiración rápida de mi mamá y sus maldiciones murmuradas. Mamá escupió, ¿mi hija? No derramaría una lágrima si estuviera muerta. Sin ella, me habrían ascendido y no estaría trabajando como una burra en el campo. Además, ella mató a mi madre. Escuchar a mi mamá decir esas palabras dejó dolorosamente claro por qué se había vuelto tan fría conmigo. Apreté los puños, queriendo llorar pero sin poder hacerlo, casi desmayándome por la abrumadora emoción. Pero mamá, ¿por qué no puedes creerme? La abuela saltó del edificio por su cuenta. No fue mi culpa, pensé. Poco después de que nací, mi papá, que me adoraba, murió por una enfermedad. Con mamá siempre en el trabajo, solo quedábamos la abuela Whitney y yo en casa. La abuela Whitney no era exactamente cálida. Pasaba horas mirando por la ventana, a veces incluso olvidaba darme de comer. Mi infancia estuvo marcada por el hambre y la soledad. Solía quejarme con mamá cuando aún me hablaba. Ella me abrazaba y me consolaba, diciéndome que su madre solo extrañaba mucho a su esposo. Como niña, no entendía realmente lo que significaba extrañar a alguien. Solo sabía que la abuela Whitney no era una mala persona. Un día, después de mucho rogar, la abuela Whitney finalmente accedió a sacarme. Era un día hermoso, soleado con una ligera brisa. La abuela Whitney se había arreglado para la ocasión, y me llevó al parque de diversiones en el centro comercial. Jugué toda la tarde, sudando y riendo, hasta que me di cuenta de que la abuela Whitney había desaparecido. De repente, la multitud a mi alrededor estalló. Alguien gritó que una persona estaba a punto de saltar desde el último piso. Mi corazón se hundió. Seguí a la multitud y encontré a la abuela Whitney en la azotea, su cabello ondeando al viento. Gritaba el nombre de su esposo al viento. Luego, en un instante, antes de que alguien pudiera reaccionar, la abuela Whitney saltó.
Cuando mamá llegó, lo único que vio fue a mí, de pie, temblando incontrolablemente por el shock. Pero no me consoló. Tal vez su sueño de ascenso se había hecho añicos por mi culpa, o tal vez su único pariente la había dejado así. Con una expresión oscura, me golpeó. Repetidamente frente a todos. Gritando, ¿quién te dijo que sacaras a mi madre? ¿Sabías que estaba molesta? Por tu culpa, perdí a mi madre. Después de su arrebato, mamá se derrumbó y lloró incontrolablemente. Los curiosos me miraban extrañados, y, asustada, reprimí mis lágrimas. En ese momento, me di cuenta de que no solo mamá había perdido a su madre, sino que yo también había perdido a la mamá que imaginaba que aún me amaba. La llegada de Kelly hizo que mis ya difíciles años de adolescencia fueran aún peores. Después de la muerte de la abuela Whitney, mamá siempre estaba en la comisaría, enterrada en el trabajo. Cuando llegaba a casa, se iba directamente a la cama. Intentaba hablar con ella, pero simplemente me miraba fríamente y se alejaba, sin dedicarme una segunda mirada. Mamá me odiaba, su propia carne y sangre. El día que tuve mi primera menstruación fue aterrador. Encontré sangre inesperadamente y lloré en silencio en el baño. Lloraba bajo porque no quería despertar a mamá y enfrentar su desprecio. Sin embargo, ella se despertó. Irritada, golpeó la puerta, exigiendo saber qué pasaba. Me tomó un tiempo, pero finalmente le susurré que me había llegado la regla. Hubo un largo silencio fuera de la puerta. Luego, de repente, entró de golpe y me arrojó una toalla sanitaria. Limpia tus pantalones y tu ropa interior. No quiero ver el desastre. Recuerdo haberme agachado en el baño, sujetando la toalla sanitaria, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Ese fugaz momento de cuidado por parte de mamá me dejó conmocionada. Pero pronto, todo fue ensombrecido por la presencia de Kelly. Kelly siempre fue amable conmigo, llamándome cariñosamente con apodos. Parecía perfecta en todos los sentidos. Ver a mamá con ella me mostró cómo podría ser una relación normal entre madre e hija. Mamá se tomaba días libres para ir a los eventos escolares de Kelly. Cocinaba para ella, y caminaban juntas, de la mano. Me seguía preguntando, ¿realmente era todo culpa mía que mamá me odiara? Noche tras noche, lloraba en mi almohada y me culpaba. Pensaba que era mi culpa por haber sacado a la abuela ese día. Me convencí a mí misma de que yo era la razón de todo lo malo. Pensé, mamá, ¿por qué estás llorando ahora en la estación, ahora que sabes que estoy muerta? ¿De verdad te importaba? Todos en la estación miraban a mi mamá, atónitos por su revelación, su hija estaba muerta. El rostro de Charlie estaba tenso mientras intentaba consolarla. Capitán Cooper, mis condolencias. No podemos traer de vuelta a los muertos. Centrémonos en atrapar al asesino. La expresión de mamá cambió bruscamente, y arrugó el informe en su mano. De repente, estalló en carcajadas y arrojó el papel arrugado al suelo. Ya entiendo. Todos me están gastando una broma, ¿verdad? Se han unido a esa mocosa para engañarme, ¿no es así? Entonces, ¿dónde está? Charlie suspiró profundamente, su frente se frunció con preocupación mientras observaba a mamá oscilar entre lágrimas y risas. Dijo, Capitán Cooper, el cuerpo sigue en la morgue. Tal vez debería verlo usted misma. Es su madre. Aunque su rostro esté desfigurado, la reconocería. Mamá, me pregunto si podrías reconocerme, pensé. Mamá se tambaleó hacia la morgue, mirando fijamente el cuerpo bajo las luces blancas y frías. Cada cicatriz en mi cuerpo, testimonio de mi sufrimiento, ahora estaba bajo el toque de las manos temblorosas de mi madre. Sus dedos descendieron hasta mi columna, deteniéndose en los omóplatos. Oculta bajo las cicatrices, había una marca de nacimiento en forma de corazón, presente desde mi nacimiento. Papá había dicho una vez, nuestra hija nació con amor. Debemos valorarla. Mamá acarició la marca de nacimiento, susurrando, ¿cómo puede ser? Retrocedió, su mirada fija en mi cuerpo. Un pensamiento pareció golpearla, y de repente agarró a Charlie por el cuello de la camisa. ¿Dónde está ese pastel aplastado? La caja en la que estaba, ¿dónde está? Las venas sobresalían en la frente de mi mamá. Charlie la miró, su voz temblorosa mientras hablaba, está, en la sala de pruebas. Pero, antes de que pudiera terminar, mamá corrió hacia la sala de pruebas. Comenzó a tirar cosas frenéticamente hasta que encontró una caja vacía con una cinta manchada que decía, feliz cumpleaños. Mamá se quedó inmóvil, mirando la cinta, su rostro volviéndose pálido como un fantasma. Cierto, ese día, era su cumpleaños. Sí, era mi 20º cumpleaños, un cumpleaños solitario y horrible. El día en que mi vida terminó, pensé. Mamá simplemente se quedó allí, con el cabello desordenado, lágrimas recorriendo su rostro. Después de un largo silencio, sorbió y murmuró, ¿por qué alguien la mataría? Solo era una estudiante. Los demás compartían la confusión. Exactamente, investigamos un caso similar fuera del estado, que involucraba a alguien que la víctima conocía. Pero usted conocería el círculo de su hija. No tenía muchos amigos. Todos estaban desconcertados por el motivo. Yo tampoco lo entendía. Ese día, después de clase, me compré un pastel de cumpleaños porque sabía que nadie más lo haría.
De camino a casa, Kelly de repente me envió un mensaje para que recogiera un libro de texto en una librería en el lado oeste de la ciudad. Dudé, pero acepté, temiendo que negarme a Kelly pudiera molestar a mamá. Pero no tenía idea de que eso sería el comienzo de mi pesadilla. Quizás. La voz de mamá se hizo más fuerte, sus ojos se iluminaron. Tal vez Jasmine se metió con gente mala. De lo contrario, ¿por qué no me mandaba siquiera un mensaje de vez en cuando? La sala quedó en un silencio incómodo. A medida que mamá se calmaba, murmuró, esa perra debió meterse en problemas. Cuando mamá llegó a casa, Kelly la recibió en la puerta con su pijama puesto. Mamá, ¿por qué has estado tan ocupada últimamente? ¿Hay algún caso grande o algo así? Kelly preguntó casualmente, frotándose el sueño de los ojos. Lo hay, respondió mamá, haciendo una pausa para tocar suavemente la cara de Kelly. ¿Por qué no estás en la cama? ¿Tienes escuela mañana? Acurrucándose contra mamá, Kelly dijo, mamá, no puedo dormir cuando no estás en casa. Además, parecía preocupada. Ha pasado mucho tiempo desde que Jasmine vino a casa. Estoy preocupada por ella. Al escuchar mi nombre, el rostro de mamá se congeló y se desplomó en el sofá. Mirando al techo con la mirada vacía, murmuró, puede que Jasmine no vuelva. Los ojos de Kelly se apartaron cuando escuchó esto. Era difícil saber qué estaba pensando, pero no parecía ser tristeza. Un momento después, Kelly intentó tranquilizarla. No te preocupes, mamá. Pronto resolverán el caso de la mujer desfigurada. Mamá parecía demasiado agotada para responder. De repente, frunció el ceño y preguntó, ¿cómo sabes de la mujer desfigurada? El rostro de Kelly se congeló por unos segundos, luego se recuperó y respondió, oh, lo vi en un informe de noticias. Mamá se volvió hacia ella con escepticismo. Es un caso importante, y lo hemos mantenido alejado de los medios. ¿Cómo lo supiste? Kelly se detuvo mientras caminaba hacia su habitación. Con una voz temblorosa, ella explicó, vi algo al respecto en las redes sociales. Debe haber sido un rumor. Mamá no insistió más. Mirando el calendario en la pared, el ánimo de mamá se oscureció. Murmuró para sí misma, ya casi es el aniversario de la muerte de mamá. Pensé, sí, y cada año en este día, el clima se vuelve malo. Siempre me mantenían en casa y no me permitían asistir al memorial de la abuela Whitney. Pero este año, podría llegar a verla. ¿Qué se siente que dos almas se abracen, de todos modos? El tiempo vuela, dijo Kelly, perdida en sus pensamientos. Suspirando, agregó, extraño tanto a la abuela Whitney. Y todo por Jasmine. Fue interrumpida por el sonido del teléfono de mamá. Mamá respondió y se congeló. ¿Qué? Encontraste la escena del crimen principal. Al otro lado, Charlie hablaba rápidamente, su voz llena de emoción. La primera escena del crimen está en un estacionamiento abandonado. Una cámara cercana capturó a alguien entrando ese día. Hemos identificado a un sospechoso. El nombre del sospechoso es Kelly Butler. Mi rostro reflejaba el de mi madre, ambos llenos de shock e incredulidad. ¿Podría mi muerte estar realmente conectada con Kelly?, pensé. Las luces en la estación de policía seguían parpadeando, aumentando la inquietud de Kelly. Los seguí hasta la estación, y todos parecían sorprendidos al ver a Kelly. Era difícil decirlo a partir de las imágenes de vigilancia. Vaya, realmente eras tú, comentó Charlie mientras le pasaba a Kelly una botella de agua. Ella se sentó temblando en su pijama. Mamá había estado en silencio hasta entonces, solo mirando a Kelly. En este momento, no soy tu tía. Dime, ¿por qué estabas en la escena del crimen ese día? La intensidad de mamá era suficiente para asustarme, sin mencionar a Kelly. Kelly sollozaba en silencio, murmurando repetidamente, no sé. Mamá se puso de pie, empujando la tableta con las imágenes de vigilancia en la cara de Kelly. Jasmine está muerta. Ella fue la mujer desfigurada arrojada a la basura, abusada antes de su muerte. ¿Por qué estabas allí? Kelly se mordió el labio con fuerza, su rostro era una mezcla de duda y horror. Habla, gritó mamá, perdiendo la paciencia. La explosión redujo a Kelly a lágrimas. La sala de interrogatorio cayó en silencio, excepto por los suaves sollozos de Kelly, que conmovían a todos. Mamá mantenía su fría mirada fija en Kelly. Habla. ¿Por qué estabas allí? Encontramos tus huellas dactilares en el cuerpo de Jasmine. ¿Huellas dactilares? No recuerdo haber visto a Kelly ese día, pensé. Al observar a mi mamá, me di cuenta de que podría estar blufando solo para hacer que Kelly confesara. Mi mamá haría tales cosas por mí, pensé para mí misma. Bajo el intenso interrogatorio, Kelly finalmente se rompió, revelando su resentimiento profundo hacia mí. Henry, un matón de la calle, me mató usando un método que copió de un caso de asesinato en otro estado. La idea de imitar ese crimen fue solo de Kelly. Henry era uno de los muchos admiradores de Kelly, pero también era el más obsesivo. Su naturaleza impredecible y violenta hizo que Kelly tuviera demasiado miedo de rechazarlo. En mi cumpleaños, Henry le pidió a Kelly que se encontrara. Temiendo lo que Henry podría hacer si decía que no, Kelly accedió a reunirse con él. Luego decidió involucrarme, sugiriendo que Henry podría intentar conmigo primero. Ella me engañó para que fuera donde estaba Henry. Después de drogarme, me llevaron a un estacionamiento abandonado.
Henry me violó allí. Fue Kelly quien sugirió destruir mi cuerpo para cubrirlo. Kelly observó todo lo que ocurrió. Furiosa al conocer la verdad, mamá le lanzó una taza a Kelly. ¿Por qué harías esto a Jasmine? La taza golpeó a Kelly, cortando su frente y haciendo que la sangre fluyera, pero ella no lloró. Su rostro se retorció con determinación y odio. Porque ella siempre fue tu verdadera hija, dijo. Mientras ella estuviera cerca, yo solo era una forastera. Nunca podría ser legítimamente tu hija. Su voz era baja, pero todos en la sala de interrogatorio la escucharon claramente. Luego, una escalofriante sonrisa cruzó su rostro. Es una pena, ¿no? Jasmine incluso pidió tu ayuda antes de morir. ¿Recuerdas lo que le dijiste? Mamá se puso pálida al recordar su respuesta a mi súplica de ayuda. Se dio cuenta de que sus acciones me habían empujado hacia mi muerte. Kelly continuó, tía Jennifer, eres una mala madre y una mala hija. La abuela Whitney estaba lo suficientemente deprimida como para acabar con su propia vida, y aún así culpabas a Jasmine. Afortunadamente para mí, tu odio hacia Jasmine hizo que fuera fácil tomar el control de todo lo que se suponía que era de ella. Al escuchar esas palabras, mamá se desplomó al suelo, agotada de toda fuerza, temblando. ¿Qué? ¿Mi mamá estaba deprimida? La sonrisa de Kelly se amplió mientras miraba a mamá. Afirmabas amar a tu mamá tanto, pero ni siquiera sabías esto. ¿Qué tipo de amor es ese? La verdad me golpeó como un rayo. Me di cuenta, no fue mi culpa. Ya no tengo que culparme por la muerte de la abuela Whitney. Pero, mamá, ¿cómo vas a compensar esto? Kelly fue detenida y Henry fue rápidamente arrestado. Ambos fueron condenados a prisión. A medida que la verdad salía a la luz, mamá renunció a su trabajo. Desde el momento en que se enteró de todo, parecía perder la razón. No podía soportar escuchar nada sobre el caso. Cualquier mención la enviaba a una furia, gritando y lanzando cosas en la comisaría. Eventualmente, se colapsó en el frío suelo, completamente agotada. Cuando despertó, su memoria parecía fallar. Mamá murmuraba maldiciones entre dientes. Jasmine, mocosa. ¿Por qué no has venido a verme? No eres ni de cerca tan considerada como Kelly. Nunca te preocupaste por mí. Más tarde, se rompía en llanto. Mi pobre hija, ¿cómo es que mueres de esta horrible manera? Ni siquiera pude verte una última vez. Entonces, intentaba llamarme por su teléfono, pero nadie contestaba. En esos momentos, volvía en sí y se daba cuenta de que me había llevado a mi muerte. Después de varios episodios como este, renunció. De regreso a casa, frente a mi habitación vacía, se arrodilló en el suelo, gritando, «Te maté, Jasmine. Todo es mi culpa. Merezco morir. Llévame contigo. No merezco ser madre. Jasmine, lo siento. Por favor, puedes volver». Sus lágrimas caían al suelo. Estando detrás de ella, sentí una extraña paz. Ya no necesitaba disculpas. Una semana después, fui enterrada junto al mar, un lugar que siempre había querido visitar. En mi tumba, mi mamá colocó flores. Había envejecido significativamente, su cabello ahora salpicado de blanco. Miraba fijamente la foto en mi lápida, tomada en mi ceremonia de mayoría de edad. Se había perdido el evento. Lo siento, Jasmine. En la próxima vida, déjame ser tu mamá de nuevo, ¿de acuerdo? Estaré ahí para ti, le dijo a mi lápida. No, respondí en voz baja. Esperaba que mi próxima vida estuviera llena de amor, no como la pesadilla de estos últimos 20 años. Estaba cansada. Después del memorial, mamá salió del cementerio, luciendo completamente exhausta. 3 meses después, la encontraron en casa. Se había quitado la vida. La mamá que siempre amé se había ido. En ese momento, me sentí increíblemente ligera. Una suave brisa soplaba, dispersando lo que quedaba de mi espíritu en este mundo. Adiós, mamá, dije. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!